espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia aquí en los seminarios de investigación. Hoy contamos con la presencia y estamos muy contentos de tener al doctor Blas Rodríguez Lara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, yo conozco a Blas desde hace muchísimo tiempo, por eso me da muchísimo gusto que nos dé un seminario. Y bueno, ustedes ya saben todas las indicaciones, pero se las digo nada más brevemente. Ya saben, por favor, mantengan micrófonos y videos apagados. Pongan su nombre de usuario, los estudiantes de posgrado, por favor, en el usuario, no en el chat. Y el seminario será grabado por fines de difusión y estos seminarios se pueden ver en la página del CIO. Les daré una breve reseña de nuestro invitado. El doctor Blas Manuel Rodríguez Lara estudió la licenciatura en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente realizó una maestría en óptica en el INAOE y otra maestría en física cuántica en la KTH, Escuela Real de Tecnología en Suecia, y el doctorado en óptica en el INAOE. Una vez culminado su doctorado, realizó diferentes estancias postdoctorales en la Academia Eslovaca de Ciencias, en el Instituto de Física de la UNAM, en el Instituto de Tecnologías Fotónicas, la NTHU, National Tsinghua University en Taiwán, en el Centro para Tecnologías Cuánticas, el National University of Singapore, en Singapur, en NUS, y otra vez en el Instituto Índigo y en el Instituto de Física UFMG en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Actualmente es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y director nacional del Programa de Ingeniería Física Industrial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 3, desde 2021. Es Senior Member de Óptica desde 2020 y en 2018 recibió la Cátedra Joven Investigador Marcos Moschinsky. Su currículum es impresionante y tiene muchísimos temas de investigación y pues les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Blas. Al contrario, Laura, muchísimas gracias por esta introducción que me apena. Muchas gracias por la invitación. Y hoy quiero venirles a contar algo que es lo que ha trabajado mi grupo. Como Laura dice, trabajo en diferentes áreas de óptica cuántica y óptica clásica, pero hay un hilo conductor que son las simetrías, ¿no? Y en particular, mis estudiantes han estado trabajando recientemente en no hermeticidad y caos en sistemas de láseres acoplados, es lo que les voy a contar hoy. Otra vez, de nuevo, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes, con un montón de ustedes, estoy humbled por todos ustedes aquí, espero que puedan aprender algo. El trabajo que les voy a presentar principalmente fue hecho por un estudiante de licenciatura, Luis Eduardo Güemes Frese, pero también está relacionado con el trabajo de otra estudiante de licenciatura, Ana Paulina Cabrera. Está hecho en colaboración con un joven investigador cátedra CONACYT en INAOE, ¿no? Con gente que trabaja en UNAM, un postdoc del Instituto de Ciencias Nucleares, José Delfino Huerta Morales, ¿no? Y un técnico académico del CECADET, ¿no? Lo que voy a presentar es básicamente trabajo de ellos. Es un resumen del trabajo que hemos hecho en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de su tiempo. No sé qué tan dinámico podamos hacer esto. Supongo que debe haber un chat o también pueden hacer preguntas. Si me puede echar la mano Laura, si hay alguna pregunta, surge por ahí de pararme y comentarme, ¿no? Estaré muy agradecido. La idea que quiero presentarles, pues quiero presentarles por qué empezamos a trabajar en estas ideas de simetrías, no hermeticidad y caos, ¿no? Porque no trabajamos en ello. Nosotros trabajamos principalmente en sistemas cuánticos, sistemas lineares, ¿no? Después de eso les voy a presentar el modelo fundamental con el cual trabajamos. Después les voy a presentar brevemente
las aproximaciones que utilizamos, los modelos simplificados que nos permiten estudiar las simetrías que estudiamos, ¿no? Voy a darles una pequeña muestra de los resultados que tenemos con caos en estos sistemas y de los efectos que queremos estudiar debido a la historia de investigación de nuestro grupo. Y ya finalmente me despediré con una conclusión. Y bueno, todo debe tener una razón de ser, ¿no? Y en nuestro caso, estamos en un tiempo en donde el surgimiento de la computación cuántica pone en peligro la privacidad de nuestros sistemas criptográficos, ¿no? En el momento en que una computadora cuántica esté funcionando de manera continua, es probable que pueda romper. ¿Qué pasó ahí? Es probable que pueda romper incluso los más fuertes sistemas de criptación. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? ¿Listos? Ya. Listo, Bras. Vale, no hay problema. Entonces, con esta idea en mente, con este peligro en mente, se han buscado soluciones para aliviar esta posible debilidad de la criptografía moderna, ¿no? Y una de las opciones que se ha explorado es el caos, ¿no? Por ejemplo, este artículo reciente del IEEE, Transactions on Circuits and Systems, presenta una idea interesante de cómo podemos utilizar el caos para enfrentarnos a este problema de falta de privacidad que puede desatar el uso de una computadora cuántica que pueda romper los cifrados tan fuertes que tenemos, ¿no? Obviamente no es lo único, ¿no? Hay toda una rama de comunicaciones caóticas, ¿no? Que trata de aprovechar el caos para generar mecanismos como sincronización caótica, sincronización de retardo, transmisión de mensajes, multiplexado caótico, optimización de comunicaciones y demás, ¿no? O las obvias, ¿no? Que crear números aleatorios realmente aleatorios, ¿no? Que están detrás del estudiar sistemas ópticos que presentan comportamiento caótico, ¿no? Esto es lo que nos lleva a nosotros a tratar lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos es muy simple, es muy obvio. Ustedes seguramente, los que trabajan con láseres de ustedes en el laboratorio o con caos, hacen cosas más complicadas. Nosotros estudiamos un modelo muy sencillo, un modelo de Lorentz-Haken. El modelo de Lorentz-Haken es un modelo de 3 ecuaciones lineales acopladas, ¿no? Tres ecuaciones no lineales acopladas, ¿no? Que describen, por ejemplo, láseres clase C, es el modelo más complejo, son las 3 ecuaciones no lineales que nos dan el equivalente del caos determinístico de Lorentz, ¿no? Y estas se utilizan para describir los láseres del espectro infrarrojo lejano, ¿no? A nosotros en particular nos interesan los láseres de clase B porque son los láseres que podemos describir con 2 ecuaciones no lineales, ¿no? 2 ecuaciones diferenciales no lineales de esta forma, y están relacionados con láseres de semiconductor, que son los que nos interesan a nosotros. Nuestro grupo trabaja con modelos matemáticos, modelos físicos, de sistemas de circuitos fotónicos integrados, y entonces, pues, esta cosa de aquí es lo que nos interesa. Vamos a trabajar con modelos donde no sé por qué tienen dobles T's, hasta ahorita me di cuenta. Vamos a trabajar con modelos que involucran las amplitudes modales y las densidades de portadores en los sistemas, ¿no? Y luego ahí estos modelos, por cierto, nos dan chance de explorar, nos dan la oportunidad de explorar un tipo diferente de fenómenos caóticos que estos de acá arriba, ¿no? Y finalmente hay otro tipo de modelos que caen dentro de las ecuaciones de Lorentz-Haken, ¿no? Que son los de clase A, donde solamente tenemos una ecuación no lineal que depende solamente de la amplitud modal y se utiliza para describir los láseres de helio-neumón, argón, kriptón de gases nobles, básicamente. Entonces les voy a presentar a nuestro objeto de estudios, un láser clase B.
las ecuaciones de Lorentz-Haken que lo describen, ¿no? Estamos hablando de que queremos describir la amplitud modal del campo eléctrico, es decir, este amigo de aquí va a ser una cantidad adimensional. No nos vamos a preocupar por la estructura espacial del modo del campo eléctrico. Vamos a reducir la dinámica solamente a la amplitud modal. Entonces, en lugar de tener que lidiar con un sistema tridimensional más tiempo, vamos a simplemente lidiar con un sistema unidimensional temporal, ¿no? El cambio en el tiempo de esa amplitud modal del campo eléctrico va a depender de la mejora de la línea que nos provea nuestro material no lineal, ¿no? De la respuesta, de cuánto tiempo puede vivir nuestra luz adentro de la cavidad de nuestro resonador. Nosotros nos interesan mucho los resonadores de tipo anillo porque estamos hablando de integración fotónica. Va a depender de la ganancia diferencial, ¿no? Y de la densidad de portadores que hay en el material. Cuánto puedo mejorar esa radiación por emisión estimulada, ¿no? Esta densidad de portadores va a depender de la tasa de bombeo, es decir, cualquier medio externo, ya sea óptico o eléctrico, que me permita excitar los portadores en el material para poder generar el extra de radiación electromagnética que necesito, ¿no? Y qué tanto pueden vivir esos portadores en mi material. Y obviamente, pues este amigo de acá va a estar relacionado con la emisión estimulada dentro de nuestro láser, ¿no? Estas son las ecuaciones. Otra vez, es un set simplificado de ecuaciones que solamente nos permite concentrarnos en la amplitud modal del campo, solamente en la respuesta de la amplitud del campo en el tiempo, y nos olvidamos de la estructura espacial porque suponemos que estamos trabajando en uno de los modos de resonancia de nuestro sistema físico, de nuestra cavidad, de nuestro resonador de anillo, de lo que sea que tengamos en la mano, ¿no? Estas ecuaciones son muy nobles, podemos encontrar dos puntos fijos para ella cuando hacemos el análisis estacionario, ¿no? Y esos dos puntos fijos nos tiran una tasa de bombeo de threshold, que es este amigo de acá, ¿no? Abajo de esa tasa de bombeo no voy a tener generación estimulada de radiación, mi sistema no va a lasear, perdón. Entonces voy a tener un nodo, uno de los puntos fijos va a ser un nodo, el otro va a ser un punto silla, es decir, me va a aventar, a alejar la dinámica, ¿no?, de él, pero el otro va a ser un punto estable, y curiosamente ese punto estable, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que es una densidad de población diferente de cero, pero el campo eléctrico en la cavidad, o bueno, en este caso la amplitud cuadrada del campo eléctrico de la cavidad va a ser cero. No voy a tener laseo, básicamente la tasa de bombeo de mi material no va a ser suficiente para que si meto un poco de luz se amplifique, ¿no? El material se la va a comer y va a excitar más portadores, pero no va a excitar un número de portadores suficiente para que luego tenga emisión estimulada. Básicamente el material se va a comer la luz, ¿no? Y no va a lasear. Arriba de esa frecuencia de threshold, de transición, voy a tener, ahora sí, un punto silla y un punto estable, ¿no? Y lo que va a pasar es que voy a tener un bombeo en donde mi sistema va a irse, la densidad de portadores, voy a tener suficiente energía para mantenerlos arriba, ¿no? De tal manera que si hay radiación, arriba significa excitados, perdón, para que puedan desexcitarse y generarme más luz, ¿no? Entonces voy a tener laseo, y si se fijan aquí, voy a tener una densidad de portadores cercana a 1 y voy a tener un campo eléctrico adentro de mi láser. Va a ser pequeñito, ¿no? Pero lo voy a tener. Conforme aumento el bombeo, voy a tener acceso a una nueva región. Una nueva región donde otra vez tengo un punto silla, pero ahora tengo la dinámica del campo y
y de la densidad de portadores alrededor de ese nuevo punto fijo va a ser de tipo espiral estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si empiezo con muy poquito campo y muy poquito densidad de portadores, voy a ver cómo la dinámica me va el otro punto silla me va a escupir, me va a alejar, ¿no? Pero voy a caer cerca del otro punto silla y voy a caer de manera espiral a él, ¿no? Entonces aquí voy a tener laseo, voy a tener un laseo estable, ¿no? Y voy a llegar a él mediante durante mi transición voy a llegar a él mediante una trayectoria espiral en el espacio-fase. Después de esto, otra vez voy a tener laseo, pero mi trayectoria no va a ser una espiral, ¿no? Mi punto silla ahora es un nodo de tipo 1, es decir, la dinámica va a ser rápidamente caer en este punto silla, como podemos ver acá, ¿no? Empiezo, me escupe mi punto silla, y mi punto estable, mi nodo tipo 1, me hace caer cerca de él. Y esto es lo que pasa cuando tengo un solo láser tipo clase B, ¿no? Tengo una tasa de bombeo, la energía que le meto al sistema de transición. Abajo de ella no tengo laseo, la energía es solamente suficiente para excitar unos cuantos portadores y cualquier radiación electromagnética simplemente va a seguir excitando portadores, pero sin generar emisión estimulada. Arriba de ella tengo laseo, el laseo es estable, pero tengo dos mecanismos diferentes de transición a la estabilidad, ¿no? Dos que son nodos tipo 1 y una región donde es una espiral estable en espacio de fase. Lo que nos interesa a nosotros es ver qué pasa cuando agregamos sistemas diferentes al modelo, ¿no? En nuestro grupo estamos muy interesados en estudiar qué pasa cuando tenemos sistemas acoplados. Por ejemplo, sabemos muy bien cómo describir guías de onda, sabemos muy bien cómo describir resonadores de cavidad, sabemos muy bien cómo describir resonadores de Whispering Gallery Mode, por ejemplo, ¿no? Y eso es fantástico porque cuando sabemos que cualquiera de estos resonadores tienen el modo normal de estos resonadores tiene una componente de evanescente, ¿no? Entonces eso me dice que si pongo otro resonador muy parecido, voy a tener la habilidad de conectarlos entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un láser clase B muy típico para sistemas integrados es un resonador de tipo Whispering Gallery Mode, que sería una galería de susurros, creo, en español, en donde el campo eléctrico está localizado en el perímetro de este elemento hecho de semiconductor o de silicio, puede ser también, ¿no? Si lo dopamos con un semiconductor, entonces cuando lo hacemos lasear, ¿no? Y entonces la evanescente de este campo puede acoplarse con la evanescente del modo normal de esta guía de onda, por ejemplo, ¿no? Y podemos usar un láser externo para bombear, podemos excitar esta cavidad con un flujo de electrones, por ejemplo, ¿no? Y entonces puedo tener mi resonador que va a lasear aquí, ¿no? Si yo pongo otra cavidad de modo de galería de susurros cerquita de este resonador, lo que va a pasar es que el campo eléctrico que está circulando en mi láser tipo clase B va a acoplarse con la cavidad neutral, ¿no? Va a circular en la cavidad neutral, va a adquirir una fase. Podemos jugar con los tamaños o con los, ¿cómo se llama?, índices de refracción de estas cavidades neutrales un poquito, ¿no? De tal forma que esta fase sea diferente o sea un múltiplo diferente de un entero de 2pi, ¿no? Para que cuando se vuelva a acoplar con produzca ahí un cambio, ¿no? Y entonces podemos utilizar teoría de modos acoplados estándar,
siempre y cuando estos dos amigos estén lo suficientemente cerca para que se vean uno al otro, pero lo suficientemente lejos para que el acoplamiento sea débil y no deforme los modos normales de cada uno de estos cavidades si estuvieran solitos, ¿no? Existieran solos. Esa es una clave muy importante para poder utilizar la teoría de modos acoplados y obtener este sistema de ecuaciones en donde tengo el campo eléctrico, la amplitud modal del campo eléctrico en mi sistema láser. Como ya voy a tener una cavidad nueva, tengo que agregar la componente que se refiere a la frecuencia de resonancia normal de ese modo, ¿no? Antes podía quitármela de encima con una transformación unitaria, muy simple, pero ahora ya necesito tenerla porque no necesariamente va a ser igual a la de la segunda, ¿no? Y el acoplamiento entre los modos normales de las dos cavidades resonantes, ¿no? Y acá tengo al amigo, a la amplitud modal del campo eléctrico en el anillo neutral, el anillo que no está dopado, el anillo que no es un láser semiconductor, ¿no? La frecuencia de resonancia normal en esa cavidad y el acoplamiento evanescente con el láser clase B utilizando teoría de modos acoplados en aproximación débil, ¿no? Mis cavidades están lo suficientemente cerca para verse una a otra con la evanescente del campo, pero lo suficientemente lejos para que los modos normales se vean, en cada una de ellas se vean muy parecidos a los modos normales de las cavidades solitas, ¿no? Y la densidad no le pasa nada. La densidad de portadores en el láser clase B es exactamente la misma que teníamos antes, ¿no? Entonces, les cuento lo que ya les conté. Todo lo demás, todo permanece igual. Ahora tenemos la frecuencia de resonancia que necesitamos agregar y tenemos el acoplamiento, ¿no? La fuerza del acoplamiento. Y esto son 3 ecuaciones acopladas, no lineales, y tenemos básicamente las 3 ecuaciones de Lorentz, pero aquí la cosa es que este amigo de aquí, la no linealidad solamente existe en el campo 1 y por lo tanto vamos a tener un comportamiento dinámico diferente al que estamos acostumbrados cuando vemos caos determinístico con las ecuaciones de Lorentz solitas, ¿no? Y eso es muy interesante. Tenemos Luis, se aventó la chamba en su proyecto de ingeniería física para graduarse de la licenciatura, de hacer un análisis de este modelo de un láser clase B acoplado a un resonador neutral. Encontró 2 puntos fijos que están expresados en términos de la ganancia diferencial, el tiempo de vida del fotón, el tiempo de vida del portador, la tasa de bombeo, ¿no? La diferencia entre las frecuencias normales de cada una de las cavidades, el acoplamiento entre las cavidades, ¿no? Y esto es curiosísimo, ¿no? O sea, tenemos 2 puntos fijos, bueno, tenemos 4 puntos fijos, perdón, porque ahora también entra en juego la diferencia de fase entre ellos. Y esto es fantástico y esto nos va a hacer cosas súper divertidas. Obviamente, lidiar con 4 puntos fijos es un poquito difícil, entonces vamos a hacer una aproximación nosotros y vamos a suponer que las cavidades son idénticas, de tal forma que las frecuencias de resonancia normales de cada una de ellas son idénticas y nos podemos quitar de encima a este amigo de aquí. Y al momento de quitarnos de encima a este amigo de aquí, ustedes se pueden dar cuenta que la amplitud del campo 1 y la amplitud del campo 2 se van a volver exactamente idénticas entre ellos. Entonces voy a tener, en lugar de tener 4 puntos, voy a tener 2 puntos, ¿no? Con misma amplitud, pero diferente diferencia de fase entre ellos. Uno van a ser la misma fase y el otro va a tener una diferencia de fase de pi entre los 2 campos localizados en los resonadores. ¿Qué hace esto? Pues esto nos da 5 regiones dinámicas, 5 regiones curiosas, ¿no? Porque en la región 1, que antes era la región en donde tenía un punto silla y un punto nodal, donde no tenía laseo, ahora voy a tener 2 puntos sillas.
Entonces, la dinámica de dos puntosillas es que los dos puntosillas me van a empujar, van a alejar la dinámica de ellos, ¿no? Entonces, antes, en un solo láser clase B, antes de cruzar mi tasa de bombeo de threshold, de transición, ¿no? Simplemente mi dinámica era, ¡pum!, se moría la amplitud, ¿no? Y bueno, ya no pasaba nada. Acá se va a morir la amplitud, pero las fases de los dos campos van a ser caóticas, básicamente, ¿no? Van a ir cambiando de manera continua, pero aleatoria, ¿no? Entonces esto está súper divertidísimo, ¿no? Vamos a tener una región donde vamos a tener un punto silla y vamos a tener un nodo estable. Vamos a tener laseo. Vamos a tener laseo y va a ser interesante, ¿no? Porque si de ver esto uno pensaría, bueno, simplemente paso mi región de threshold y voy a tener laseo y voy a tener laseo estable y súper divertido, pero va a resultar que debido a que no tenemos exactamente las ecuaciones de Lorentz, tenemos este amigo para el modo 2, que ahí está, que es lineal en el modo 2, entonces vamos a tener ahí una transición divertida entre esta región y esta región 5 que está acá. La región 3 va a ser más divertida aún porque tenemos dos nodos, entonces aquí uno podría especular, ¿no? O sea, si empiezo cerca de uno de los nodos, entonces voy a tener laseo estable. Si empiezo cerca de otro de los nodos, voy a tener laseo estable. Si empiezo en medio de los dos nodos, ¿qué demonios voy a tener, no? Entonces, esto ya nos empieza a informar dónde tenemos que preguntarle a nuestro sistema qué está pasando. La región 4 es exactamente lo mismo que la región 2, pero los puntos cambian su comportamiento nada más. Y en la región 5 es donde otra vez, ¿no? Tenemos puntosillas en los dos y otra vez tenemos esta idea, nuestra cabeza debería estar empezando a pensar, oye, aquí básicamente los dos van a decir, si la dinámica se acerca a mi punto fijo, bueno, yo no te quiero, aléjate de mí, ¿no? Entonces, aquí podemos tener otra vez esperar una dinámica, no, vamos a tener laseo, por supuesto, porque los campos va a haber campo electromagnético, ¿no? Pero va a ser un laseo no estable, muy probablemente, ¿no? Aquí pues les presento el análisis de las regiones, ¿no? De acuerdo con los parámetros, de acuerdo con el acoplamiento entre las cavidades y de acuerdo con la tasa de bombeo, ¿no? Entonces, aquí abajo donde les contaba, en la región 1, donde todavía no pasamos esa tasa de bombeo de threshold, ¿no? Pues no va a haber laseo, independientemente de cuánto sea el acoplamiento entre las cavidades, el campo va a irse a cero en las dos cavidades y va a ocurrir lo curioso que les contaba, ¿no? Se va a ir a cero, pero las fases, la diferencia de fases entre ellos va a oscilar de manera caótica, ¿no? En esta región que estamos acá, vamos a tener laseo y una vez que estemos aquí, lejos, acá o acá, vamos a tener laseo estable, ¿no? Pero no vamos a tener una transición on-off en estas regiones de frontera. Al contrario, va a ser un crossover. Vamos a tener el cambio cerca de esta región de frontera, pero no va a ser un cambio precisamente en la frontera debido al tipo de ecuaciones diferenciales que tenemos. La región 3, curiosamente, les comentaba yo esperaba algo curioso cuando empezábamos cerca del punto medio entre los dos puntos fijos, ¿no? Y resulta que no ocurre nada curioso. Es súper estable y ocurre un switch inmediato nada más de un punto fijo al otro en cuanto nos acercamos a la mitad de este punto, ¿no? Y está controlado básicamente por el acoplamiento entre las cavidades, ¿no? Y en la región 5, ahora sí, en la región 5, lejos de la frontera, en la región 5 incluido la frontera, ¿no? Tenemos laseo caótico, ¿no? Les voy a presentar
uno de los ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos, por ejemplo. Les voy a presentar uno de los ejemplos cerca de esta región, ¿no? Las que les voy a enseñar son en R alrededor de 5, una línea como esta, y alrededor de esta G. Entonces, cuando vemos una de las firmas que esperamos cuando tenemos un sistema caótico son la bifurcación de nuestros diagramas en espacio de fase, ¿no? ¿Qué es la bifurcación? En lugar de tener un solo valor, empiezo a tener una oscilación, mi máximo y mínimo, por ejemplo, de oscilación en la amplitud, va cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, pero fíjense lo que pasa. Aquí está mi frontera dura que me entrega mi análisis matemático del modelo, pero esta es mi frontera del sistema, de la evolución del sistema, ¿no? En este caso es una evolución numérica, pero eso esperaríamos en un sistema físico, ¿no? Por ejemplo, el de las dos galerías de Whispering Gallery Mode Resonators que les presenté hace rato, ¿no? Y luego, esta es la bifurcación de la dinámica y acá está el caos que les contaba, ¿no? Esto lo pueden comparar con los diagramas logísticos que vieron en licenciatura cuando les enseñaron algunas de las rutas de caos, ¿no? Y esto para mí se me hace súper, súper bonito, ¿no? El acoplamiento, en este caso el acoplamiento entre las galerías me permite decidir en qué régimen estoy. Entonces yo, como diseñador, puedo, pensando en una tasa de bombeo accesible en un sistema físico, puedo diseñar la separación entre mis resonadores para poder controlar el comportamiento del sistema completo. Y otra cosa que quiero que vean para los que van a trabajar en sistemas integrados, ¿no?, es la magnitud del acoplamiento. Es una magnitud pequeñita. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de acoplamiento entre galerías, entre resonadores de galería de silicio, estos números son en las centenas. Y aquí estamos en las decenas. Entonces, no necesitan estar acoplados, están cerca uno del otro. De hecho, para ver esta dinámica caótica necesito tenerlos un tanto más separados, ¿no? Si los acoplo a lo que estoy acostumbrado para hacer el diseño de circuitos fotónicos integrados, no voy a ver esta dinámica. Y eso es bastante interesante desde mi punto de vista, ¿no? Yo no me esperaba que justo esto lo viéramos en un acoplamiento muy tan débil como este, ¿no? Que es décimas del acoplamiento que uno quiere usar. ¿Por qué uno quiere usar acoplamientos tan fuertes en sistemas fotónicos integrados? Porque uno quiere que el campo pase rápidamente de un sistema óptico al otro sistema óptico, ¿no? No quieres tener tiempos tan largos o guías tan largas en propagación, ¿no? Y aquí nos dice lo contrario, o sea, si quieres aprovechar la dinámica caótica de tu sistema acoplado y controlarla, ¿no?, necesitas tener que el sistema esté acoplado débilmente. Y esa es una cosa que a mí en lo particular se me hizo bastante interesante porque iba en contra de lo que yo esperaba al principio, ¿no? Y todo este trabajo fantástico lo hizo Luis y espero que en los meses siguientes puedan leerlo, ¿no? Estamos justo en eso de publicar, ¿no? ¿Y por qué nos interesa esto, no? Porque quiero regresarlos a esta ecuación, ¿no? Resulta que en nuestro grupo tenemos mucha experiencia en modos acoplados sin esta parte de aquí, sin la parte no lineal. Tenemos mucha experiencia de diseño basado en simetrías en sistemas ópticos acoplados de manera lineal. Y resulta que si le quitamos ese cachito que les estaba marcando hace ratito,
la ecuación que obtenemos es bien similar a esta ecuación de modos acoplados. Simplemente si le ponemos una fase extra, ¿no?, y le quitamos la parte no lineal, tenemos esta ecuación aquí. Y esta ecuación de aquí es una de esas cosas que fueron muy interesantes hace 5 años, 6 años, ¿no? Es un dimer PT simétrico, ¿no? Y tiene un comportamiento fantástico, ¿no? Tiene una región para gamma y lambda, ¿no?, donde sus eigenvalores son reales, ¿no?, y se comporta como un oscilador anarmónico, ¿no?, que esto lo pueden ver en este artículo, ¿no? Tiene una región donde gamma es igual a lambda, ¿no?, en donde tengo solamente un eigenvalor, entonces la dimensión de mi dimer se reduce efectivamente y tengo empieza a triunfar las pérdidas o las ganancias introducidas por estos términos aquí, ¿no? Y tengo un régimen en donde se rompe la simetría y donde justo estas pérdidas o ganancias efectivas, ¿no?, empiezan a dominar y de hecho tienen un comportamiento asintótico bastante característico que puedo predecir, ¿no? Pero bueno, esto es viejo, es un conocimiento que ya tenemos de hace muchos años, ¿no? Y que usualmente explorábamos solamente con sistemas ópticos con pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando tengo un sistema óptico acoplado con pérdidas, puedo montarme en una fase que me deja a la mitad entre la pérdida y el sistema neutral, ¿no? Y que puedo describirlo de esta forma, entonces todo soy feliz, ¿no? Y lo curioso es de que cuando tengo esos sistemas puedo ponerlos unos con otros, ¿no? Por ejemplo, cada par sería un dimer de estos, ¿no? Y puedo aprovechar simetrías, por ejemplo, este tiene una simetría de tipo Z3, si lo roto 120 grados, el sistema se ve idénticamente igual, ¿no? Y puedo aprovechar esas simetrías para generar copias de la información que tengo, ¿no? Tengo 6 guías de onda, en este caso, ¿no?, donde 3 de ellas tienen una pérdida ligera, pero al momento de aprovechar esa simetría, no tengo 6 dinámicas distintas, ¿no? Tengo 3 pares de dinámicas idénticas. Y entonces eso me puede ayudar un montón para poder hacer copias de una señal y después o para hacer multiplexado de una señal y después hacer el demox, ¿no?, necesario, ¿no? Y esto, fíjense, esto estamos hablando todavía estábamos trabajando en estas cosas hace 4 años, ¿no? De hecho, Diana es una estudiante de licenciatura que hizo un verano de investigación científica con nosotros, ¿no? Casi todo el trabajo que se hace en el grupo lo hacen estudiantes de licenciatura, ¿no? Pero bueno, esto era lo que nosotros hacíamos, ¿no? Sistemas con pérdidas, ¿no? Sistemas lineales, acoplados, ¿no?, para tratar de hacer dispositivos fotónicos integrados que nos den chance de hacer multiplexado, que nos den chance de hacer codificado, que nos den chance de hacer cosas, ¿no? Pero resulta que en 2020 Pablo, también de licenciatura de Ingeniería Física Industrial en el TEC, encontró un artículo interesante en donde proponían utilizar sistemas de láseres acoplados de cavidades de Whispering Gallium Mode Cavities para sacar provecho y generar láseres multicavidad que tuviesen ciertos componentes espectrales particulares, ¿no? Utilizando, por ejemplo, teoría de supersimetrías, ¿no? Y resulta que uno puede hacer el trabajo, ¿no? Pueden echarle un ojo aquí, ¿no? Es un trabajo muy bonito, muy sencillo. Y uno, de hecho, si se fijan aquí, uno realmente puede crear esos sistemas isoespectrales, ¿no? Utilizando un modelo otra vez lineal de pérdidas, ¿no?
pero Pablo traía esta idea de utilizar esto en láseres y Samuel, de hecho, lo llevó justo un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, Samuel utilizó una simetría de parafermiones, que es otra de las simetrías que nos gustan nosotros en el grupo, ¿no? Y justo Samuel se percató que sí uno puede suprimir o mejorar uno de los modos particulares de los sistemas, ¿no? Y esto Alejandro lo agarró, tomó ahora sí el sistema de Samuel, ¿no? Le metió un láser clase B encima y este es el resultado justo de un sistema de láseres acoplados. De hecho, nada más los impares nada más son los que son láseres clase B y los pares son simplemente cavidades con neutrales, ¿no? Y fíjense, la predicción de Samuel de que hay un modo natural, un modo normal del sistema, un modo colectivo que va a ser amplificado, se cumple aún con la inclusión de la no linealidad. Y también la predicción de que si uno escoge las simetrías adecuadamente, ese modo cero, ¿no? En este caso, va a suprimirse. Pero este sistema tiene una característica muy, muy especial. Este sistema, como está basado en una simetría, de parafermiones, de un oscilador parafermiónico, tiene un modo de energía cero, que en algunos casos les llaman modos de invariantes topológicos, ¿no? Aquí no lo es porque es un sistema en una dimensión, pero es un modo de eigenvalor cero, ¿no? Y entonces esa es la característica particular que nos permite utilizar esta simetría para mejorar o matar el aseo colectivo, ¿no? De solamente ese modo con un valor propio cero, ¿no? Y eso justo fue lo que nos llevó a explorar con lo que les presenté al principio, con el trabajo de Luis, ¿qué pasaría si no tengo ese caso, ¿no? ¿Qué pasaría en un sistema en donde no tengo el equivalente de un modo que es un invariante topológico, aun y cuando le agrego la parte no lineal al sistema, ¿no? Entonces, el trabajo de Ana Pau, de Alitzel y de otros estudiantes de nuestro grupo es justo ahora ver qué sistemas, qué simetrías que incluyan estos modelos no hermíticos que ya estudiamos, nos dan chance de tener estos invariantes, ¿no? Y ver si nos pueden ayudar a estabilizar la dinámica de estos láseres clase B acoplados y aprovecharlos de alguna forma, ¿no? Y bueno, yo con esto llego al final de mi plática, ¿no? ¿Qué me gustaría que se llevaran de esto, ¿no? Me encantaría que se llevaran la idea de que acoplar láseres a cavidades neutrales ofrecen una forma interesante de alcanzar dinámicas caóticas, regímenes caóticos o regímenes de transición que no vemos cuando utilizamos mecanismos como retroalimentación por espejos a cavidades láser, por ejemplo. El mecanismo es diferente, ¿no? También quiero que se lleven que algunas simetrías, sobre todo al parecer aquellas simetrías que nos dan estos modos invariantes de energía cero en algún marco de referencia, ¿no? En particular, esos son importantes porque nos podrían ayudar a estabilizar arreglos de láseres acoplados, ¿no? Entonces podríamos tener estructuras integradas, láseres integrados, ¿no? Que son estables, que no tenemos que preocuparnos por caos en su dinámica, ¿no?
y aparte que son modos de multicavidad, ¿no? Entonces podría tratar de sacar ese láser, ¿no? O sacar un láser de alta intensidad o sacar varias señales láser que están correlacionadas entre sí, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? También, obviamente, ¿no? Puedo aprovechar esto para suprimir o para aumentar el laseo de un modo particular y al final de cuentas, ¿no? Es todo un mundo de opciones que se presentan con lo que sabemos hacer en sistemas fotónicos integrados, ¿no? Que es básicamente un área de juego que podría entretenernos por varios años, ¿no? Y bueno, yo con esto acabo. Muchas gracias por su atención y no sé si haya preguntas. Yo estoy en la mejor disposición y si son tímidos me pueden escribir por correo bmlara@tec.mx y con gusto ahí también les puedo dar seguimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Blas. Pues aún no tenemos preguntas en el chat, entonces yo te voy a empezar haciendo unas preguntas. Bueno, quisiera más que nada ir poniendo en contexto a la audiencia, ¿no? Porque pues el trabajo es, bueno, todo el estudio de caos es muy importante, no solo en sistemas no lineales, de hecho, como lo mencionaste en principio, información cuántica, ahorita es muy importante, pues tener un muy buen generador de números aleatorios, ¿no? Eso tiene una implicación para criptografía cuántica y, obvio, computación cuántica. Tal vez podrías ponernos en contexto, sobre todo de estas conclusiones que nos dijiste. Una de las conclusiones es que nos puede ayudar a suprimir o aumentar el aseo, ¿no? Entonces, esto tal vez nos podrías ayudar a decirnos en qué nos beneficiaría, para que alguien viera en qué nos beneficiaría esto en la práctica. Por ejemplo, uno puede pensar, por ejemplo, en multiplexado, ¿no? Tú tienes una señal que viene de un sistema óptico con varias salidas, ¿no? Y sabes que tu sistema óptico va a meter ruido, ¿no? Obviamente, sobre todo si hay acoplamiento entre los diferentes componentes, ¿no? Entonces podrías utilizar esa salida, acoplarla a un sistema de N entradas láser, ¿no? Diseñado para aumentar la señal solamente del modo que te interesa, ¿no? Esa es una forma, ¿no? O al revés, ¿no? Si tú tienes un sistema y sabes que el ruido viene fundamentalmente en un cierto componente, en una cierta distribución de los multicomponentes, ¿no? Podrías acoplarlo a un sistema de este tipo, del mismo número de entradas, en donde estás diseñando el láser acoplado para atenuar ese y amplificar, todos los demás, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. A mí me gustó mucho la parte de tus resultados en la parte caótica, porque realmente, no sé si puedes ponerlo, realmente se ve muy bien representado, o sea, la región caótica y la región, pues no, donde no tienes caos, ¿no? Sí. Entonces, de aquí, ¿cuál dirías tú que te gustaría que fuera el mensaje para la audiencia no tan especializada? Porque bueno, nosotros ya no estamos acostumbrados a ver pues las regiones, ¿no? Y dices, mira, si tú mueves esto, puedes encontrar esto. ¿Cuál sería como el mensaje que tú dirías de aquí que quisieras que se llevara? De aquí es, si hacen diseño de láseres acoplados, si los acoplan fuertemente, pueden ser felices. Su laseo va a ser estable, seguramente. Si sus láseres son fuertemente acoplados, no van a tener problemas. Si lo que quieren es tener laseo estable, laseo bien correlacionado, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Si lo que quieren es, ahora sí, explorar el uso de caos, ya sea para generar
números aleatorios o para tratar de ver sincronización o cosas interesantes, ¿no? Entonces, al parecer, hay que trabajar con sistemas acoplados débilmente, poquito. Eso fue para mí una cachetada, una cubetada de agua fría, ¿no? Yo me esperaba al revés, ¿no? Que un acoplamiento fuerte me llevara a tener una mayor retroalimentación y que esto me sacara de la dinámica estable, ¿no? Y resulta que al parecer eso no es cierto. Y yo creo que eso es una de las cosas que me gustaría que se llevaran, ¿no? Acoplamientos débiles son los que parecen tener mayor efecto en este tipo de modelos, ¿no? Sobre la dinámica del sistema. Muchas gracias, Blas. Ya tenemos una pregunta. Dice, buenos días, gracias por la charla. Y la pregunta, bueno, un comentario y ahorita te digo la pregunta. Hay una ventana en esa gráfica para G aproximadamente 17.2, en la cual al parecer ya no hay caos. ¿El sistema ahí es multiestable? Gracias. Eso, qué buen ojo. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, tenemos esa ventana que el sistema es multiestable y la verdad no sabemos si el sistema en realidad es multiestable o si tenemos problemas con nuestro solver numérico que en esa región está dándonos problemas de precisión. Justo ahorita estaban corriendo, Luis, unas gráficas nuevas con mayor precisión para quitarnos la duda si es multiestabilidad o un problema numérico. Si me escriben, ya les contaré el chisme de qué fue lo que pasó ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que yo creo que estamos viendo es un problema de precisión numérica, porque la verdad que sí es bien sensible a la precisión. Hemos tenido que ir aumentando la precisión, hemos tenido que ir aumentando la cantidad de pasos, ¿no? Para poder estar seguros justo lo que... Nuestro primer paso fue justo en la transición, ¿no? De saber si teníamos multiestabilidad o si teníamos caos, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo darnos cuenta que tenemos que estar súper seguros de la precisión de nuestros numéricos para creerle a nuestras gráficas, ¿no? Mi apuesta es de que es un problema numérico. Gracias, sí, es lo que te agradecen. Ahora tenemos ahorita más preguntas, así que esta es solo una curiosidad, porque fue básicamente lo que estuviste mencionando al final. ¿Ves que en sistemas ópticos, como bien lo dijiste, cuando uno pues tiene lo que son sistemas abiertos, tú lo puedes tratar con lo que es Limbat, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente uno hace? Agarra y escribe. El limbardiano para nuestra audiencia es un operador el cual nos permite incluir lo que son pérdidas en nuestro sistema dinámico cuando estamos trabajando con la matriz de densidad. Ahora, sí, porque están como muy relacionados, porque aquí tú resuelves ecuaciones diferenciales y en el otro lado lo que tú haces es resolver todo un sistema que te lleva a transiciones de fase. De hecho, es lo que nos estabas mostrando. Tal vez podrías decirnos, porque sí son como dos contrastes bien diferentes, ¿no? En un sistema te lleva todo lo que es caos y cosas que pues realmente no puedes analizar en el otro sistema, pero en el otro sistema lo que tienes son las transiciones de fase, ¿no? Entonces, sí, tal vez como los últimos trabajos, pues ya es un montón todo lo que se meten de ideas. Más o menos. Entonces aquí, a lo mejor aquí es un poquito más fácil ver esto. Justo lo que Laura está mencionando aquí es la transición de fase. Eso es lo que quiero que les quede claro. Cuando uno tiene un sistema dinámico de este tipo, que es lineal, y me fijo en los eigenvalores del sistema, ¿no? Por ejemplo, en el régimen simétrico, como ya les conté, los eigenvalores son reales. En el punto excepcional, donde gamma es igual a lambda, la dimensión del sistema se reduce a 1, ¿no? Esa es la transición de fase, un tipo de transición de fase que está hablando Laura, por ejemplo. Y
Cuando paso de ese valor, mis eigenvalores se convierten en números complejos, en este caso serían puramente imaginarios, ¿no? Y ya tengo mi fase nueva, ¿no? En óptica, esto lo veo como les contaba, ¿no? Un oscilador anarmónico con un poquito de ganancia y luego dos regímenes en donde tengo firmas diferentes de amplificación o de pérdidas, ¿no? Dependiendo de lo que esté. Lo que Laura menciona, y es hermoso a nivel de modelación matemática, esto es óptica clásica. Pero este que está aquí es exactamente la parte determinística de las ecuaciones de Fokker-Planck para un sistema cuántico con pérdidas. Simplemente nos faltaría los términos de correlaciones que nos definen las trayectorias cuánticas, que es la pregunta, el comentario que está haciendo la doctora, ¿no? Entonces, y si agregáramos esas correlaciones cuánticas a este sistema de ecuaciones, tendríamos exactamente el mismo resultado de la dinámica provista por Lindblad, ¿no? Entonces, los sistemas ópticos clásicos con pérdida me permiten explorar solamente un cacho de la dinámica de los sistemas cuánticos, ¿no? Curiosamente, si tengo un sistema cuántico, si hago, obviamente, ya un sistema cuántico donde considero pérdidas bien consideradas y demás, si hago postselección de mi sistema, puedo recuperar justo estas dinámicas curiosas, ¿no? Donde hay transiciones de fase, pero solamente si me quito de encima la información que va de la mano con estas, por ejemplo, con las correlaciones, ¿no? Y eso es súper lindo porque se puede hacer con sistemas ópticos de este tipo, ¿no? Sí, pues ya no tenemos más preguntas, Blas, y de hecho, pues justo llegamos a nuestra hora. Entonces, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo a Blas por esta plática tan bonita sí, a mí me gustó mucho. Bueno, espero que a nuestra audiencia también. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Blas por esta plática. Le haremos llegar su constancia de participación al seminario. Y les agradecemos a todos por participar pues, en nuestro webinario y les deseamos un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.